La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bueno, dice la palabra de Dios, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. ¿Y era quién? Un principal entre los judíos. Versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué va a pasar? No puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, amén. ¿Quién era Nicodemo? Un principal de entre los judíos, ¿sí o no? Era una persona importante y vino a Jesús, mire, por eso vino a Jesús de noche, porque era uno de los duros, ¿sí? Era uno de los principales, y los principales de los judíos estaban en contra de Jesús. Pero Nicodemo tenía curiosidad. Nicodemo algo le picaba en sus oídos o en su corazón o en su espíritu, no lo sé. Pero vino a buscar a Jesús y vino de noche para que no lo vieran, para que no lo fueran a juzgar, para que no fueran a decir: ay, es que Nicodemo ya se hizo seguidor de Jesús, ¿sí? Entonces fue a Jesús de noche y habló con él y le confesó y le dijo en pocas palabras: Jesús, yo creo en ti, ¿sí o no? Sí, le dijo, mire, Rabí, en su dialecto muy selecto, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús, como que no le pone mucha atención a esas adulaciones, a esas palabras de elogio o a esa confesión, por decirlo así, sino que inmediatamente se va a edificar a Nicodemo y empieza a decirle: yo te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, ¿sí? De eso vamos a hablar hoy, amén. ¿De qué vamos a hablar hoy? Diga conmigo: nacer de nuevo. Un poquito más fuerte, diga: nacer de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? Buena pregunta, ¿sí o no? Nacer de nuevo. Y más adelante, yo sé que usted conoce este pasaje, más adelante Jesús le dice: si tú no naces del agua y del espíritu, y le explica porque Nicodemo no entendía. Pero lo que el Señor Jesús quiere hacer en el ser humano hoy en día es que podamos conocerle a Él, y conociéndole permitir que Él nos transforme y nos haga nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Nuevas criaturas, ¿sí? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, ya lo que yo hacía antes ya no lo hago, ¿sí? Se supone, las cosas viejas pasaron, o sea, eso ya es del pasado. Eso quedó atrás, ya no hace parte de mi presente. He aquí, todas son hechas nuevas. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de una nueva creación, de una nueva criatura, ¿sí? Y es lo que Dios ha hecho de usted y de mí, ¿cierto que sí? Dios nos ha hecho nacer de nuevo, Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Pero quisiera que analizáramos esto de nacer de nuevo, quisiera que analizáramos esto de ser una nueva creación y lo analizáramos desde el principio. Así que por favor vaya a Génesis, capítulo número 1, versículo número 1. Vaya por favor allí.
primer capítulo de la Biblia, primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Búsquelo, téngalo ahí, por favor. Y vamos a leerlo. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: en el principio, ¿qué pasó? Creó Dios los cielos y la tierra. Los estudiosos hablan de que era una costumbre de los judíos referirse a dos extremos opuestos de algo para referirse a un todo. Entonces, cuando la Biblia dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pues se está refiriendo a todo, ¿sí? Al universo entero. Y dice el versículo 2: ¿y la tierra cómo estaba? Desordenada. ¿Y qué más? Y vacía. Y hay otra característica: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero hay una característica más: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo tipifica, representa nuestra vida sin Cristo, ¿sí o no? Estábamos desordenados, estábamos vacíos sin Dios. Remóntese a aquel tiempo que usted y yo no teníamos a Dios. ¿Cómo vivíamos? Nosotros queríamos aparentar que vivíamos bien, ¿sí? Nosotros queríamos mostrarle a la gente que vivíamos bien. Queríamos mostrarle al vecino, a nuestra familia y familiares que vivíamos bien, que vivíamos plácidamente, que no nos hacía falta nada, que estábamos completos, que no necesitábamos de nadie. Y aunque nos esforzábamos bastante en eso, era innegable el vacío que había en nuestros corazones, ¿sí o no? Había un vacío muy grande. Hacíamos, buscábamos aquí, buscábamos allá, pero el vacío no se iba, el vacío crecía y crecía. Cuando una persona busca el alcohol, está buscando una manera de llenar el vacío que tiene por dentro, porque siente que lo que hace no le llena, sí, lo entretiene y lo satisface por un momento nada más, pero el vacío interno cada vez es peor. Siento que mi vida no tiene sentido, siento un vacío dentro de mí. Y el desorden de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿sí o no? El desorden entonces de que mi vida estaba desordenada, estaba, como decimos, patas para arriba, decía mi abuela, y estaba desordenada totalmente. El vacío crecía y no sabíamos dónde llenarlo. Y la persona buscaba, bueno, muchos de nosotros buscábamos cantidad de cosas con tal de sentir que había un aliciente en nuestros corazones, en nuestro interior. Pero lamentablemente ese vacío crecía y no podíamos llenarlos. Entonces nuestra vida estaba desordenada sin Dios, ¿sí o no? Estaba desordenada, estaba vacía, estaba terrible. Usted busque por favor Efesios capítulo número 2, versículo número 1. Efesios 2:1, usted se lo sabe, pero búsquelo por favor. Muy rápidamente dice la Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios una verdad muy poderosa. ¿Lo tiene? Efesios 2:1, y Él, ¿quién es Él? Diga conmigo, Dios. Si usted lee el versículo 23, está hablando de Jesucristo nuestro Señor, aquel que todo lo llena en todos. Está hablando de Cristo nuestro Señor. Y sigue diciendo, y Él os dio vida a nosotros. ¿Quién es Él? Diga conmigo, Jesucristo mi Señor. No, yo no lo escuché. Diga, Jesucristo mi Señor. Eso. Y Él, o sea, Jesucristo mi Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ¿sí o no? Estábamos mal, estábamos muertos, llenos de tinieblas, nuestra vida desordenada, nuestra vida vacía terriblemente. Y vino Jesús a nuestras vidas, amén. Pero espere, no nos vayamos todavía a esa parte. Analicemos un poquito más cuando la Biblia dice, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban abundando aquí en la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Me llama muchísimo la atención cómo termina ese versículo diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escúcheme, había desorden, había tinieblas, había vacío, pero ahí estaba el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Ahí estaba el Espíritu Santo, ¿o no lo dice la Biblia? Sí, estaba el Espíritu Santo ahí listo para ejecutar. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios listo para obrar, para hacer algo poderoso. Y más adelante vamos a ver qué es ese algo. Pero ¿sabe qué me ponía a analizar? Que cuando mi vida estaba desordenada y vacía y las tinieblas abundaban en mi vida, yo puedo reconocer que aún en ese tiempo Dios estaba pendiente de mí. Yo no sé si usted lo reconoce. Piénselo por un momento. Mire, yo me he puesto a hablar con mi papá y con mi mamá, y ellos se ponen a contarnos su historia o sus historias. Y son historias de novela, ¿sí? Son historias impresionantes. Pero en todo lado, yo tengo que decir, mejor dicho, en todo lado, yo veo a Dios ahí cuidando a mi familia. En todo lado, en todo momento, en toda época, aun cuando yo no existía, mis padres me cuentan su historia y yo digo, wow, cómo estaba Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, ¿sí o no? Ellos me cuentan, me dicen, mire, mi papá me dice, hablo sobre todo mucho con él, y él me cuenta y me habla y me dice, mire, yo sin Dios, yo en el mundo, nosotros hemos sido músicos. Desde él, muchos años atrás, ha sido músico. Él ha trabajado con orquestas, vida nocturna, en verbenas, bueno, así se llamaba por allá, no sé, en fiestas por allá, en la calle, discotecas y demás. Y ese mundo es terrible, ese mundo de los músicos es de drogas, de mujeres y de excesos. Y mi papá me contaba y me decía, yo en el mundo sin Dios, siendo un dañado, siendo lo que uno sin Dios es, él me decía, a mí me daba miedo las mujeres, y a mí se me acercaban las mujeres y me buscaban y me llovían, y a mí me daba literal miedo, me daba literal terror las mujeres. Y en ese tiempo pues él tenía pelo y toda la cosa, estaba joven y bello, ¿sí? Y él dice, a mí me llovían, y los mismos compañeros de él le decían, oiga, pero usted sí es muy bobo, Dios le da pan al que no tiene dientes, era el dicho que usaban con él. Y él me decía, mire, yo veía a mis hermanos con cantidad de mujeres reclamándole, persiguiéndolo, demandándolo, cantidad de hijos regados por ahí, odiándolo, detestándolos, y a mí me daba literal terror las mujeres, y se me arrimaban y yo no les ponía atención, no les ponía cuidado. Y no, jamás hice algo con ellas. Y ¿usted me está escuchando? Eso no es normal en una persona que no tiene a Dios. Eso no es normal en un hombre que no tiene a Dios. ¿Sabe qué es eso? El Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Yo creo que sí. Yo creo que es el Espíritu de Dios desde ese tiempo. Es que Dios es sobrenatural. Dios desde ese tiempo mirando hasta este tiempo y proyectándose y proyectándonos, y desde ese tiempo guardándonos, y desde ese tiempo cuidándonos, y desde ese tiempo haciendo su obra, pensando en estos tiempos y en los que vienen, ¿sí o no? Eso. Ellos me cuentan cómo mi papá era supremamente complicado, se enojaba por todo, peleaba por todo con mi mamá. Y cómo Dios puso el temor en él, cómo algo sucedía, yo digo que es sobrenatural y estoy seguro de ello. Una vez se fue de la casa, estando mi hermana pequeña, y él tuvo un sueño que lo desbarató por completo, y se soñó
viendo a mi hermana Mónica, que era la que estaba, yo todavía no estaba en ese tiempo, viendo a mi hermana Mónica diciéndole papá a otro hombre, a otro señor. Y le removió hasta lo más profundo de ese sueño en ese tiempo. Mi papá no era cristiano. Y le removió hasta lo más profundo de su ser. Y ese día se levantó dispuesto a renovar sus votos y su convivencia con mi mamá. Yo digo, ¿quién puso ese sueño? ¿El diablo acaso? No, era en medio de las tinieblas, en medio del desorden y en medio del vacío, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Había vacío, había tinieblas, pero el Espíritu Santo ya estaba viendo, el Padre, el Hijo, mi Dios, estaban viendo ya la creación terminada. Apenas iban a empezar, pero ellos ya la habían visto. Pues Él es todopoderoso, ¿sí o no? Ay, en ese tiempo Dios ya nos veía. En ese tiempo Dios ya me veía predicando. Tal vez no tan gordo, pero sí predicando. Tal vez Dios ya en ese tiempo no había nacido, pero Él ya me veía tal vez hablando por la radio. Veía a mi hermana sirviéndole al Señor. Veía a mis hijos. Entonces en ese tiempo de ignorancia, en ese tiempo de tinieblas, y si le cuento más, yo sé que usted después me pide que escribamos un libro, pero si le cuento más, usted se va a convencer. Y yo he escuchado, y siempre que escucho que mis padres me cuentan, yo me asombro, de verdad me asombro de mi Dios tan maravilloso que tengo, porque estaba pensando en mí aún en ese tiempo. Y cada vez que ellos me cuentan sus anécdotas, yo veo a Dios ahí. Yo veo a Dios ahí en medio del vacío, en medio de las tinieblas, en medio del desorden. Yo veo a Dios estando ahí, porque estaba listo para ejecutar una obra impresionante. ¿Cuántos lo creen? Porque estaba listo para ejecutar algo que nadie se imaginaba que saldría de ese desorden, de ese vacío y de esas tinieblas. El Señor empezó a poner orden, empezó a crear, empezó a ordenar y sacó lo más hermoso que podía haber. Esa creación maravillosa. De las tinieblas, del desorden, del vacío, Dios sacó cosas maravillosas. Amén. A veces puede ser que usted en este momento esté viendo solo tinieblas, esté viendo solo vacío, solo desorden. Tal vez en un hijo, no lo sé. Tal vez en su esposo, tal vez en su esposa, tal vez en su hogar. Puede ser que estés viendo solo vacío, puede ser que estés viendo solo tinieblas, pero la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios no pasará. El cielo y la tierra se acabarán, pero su palabra no pasará. Y ahí en medio de ese desorden está el Espíritu de Dios moviéndose, listo para obrar. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el Espíritu Santo. No, si le va a dar ese aplauso al Señor, se lo tiene que dar mejor. Ese Dios maravilloso que usted y yo tenemos. Mi papá, Dios era mi papá aun cuando yo no había nacido, aun cuando tal vez ni en la mente de mis padres terrenales estaba. Dios ya me estaba viendo. Y como me estaba viendo, Él estaba obrando. Y Él estaba obrando en ese tiempo para estos tiempos. Yo no sé si usted me entiende. Él estaba obrando en esos tiempos para estos tiempos. ¿Sí? Porque si el enemigo hubiera logrado dañar el hogar de mis padres, no sé dónde estaría hoy. No sé de quién hubiera aprendido. No sé a quién hubiera imitado yo. Pero el propósito y los planes de Dios son perfectos. Y aunque tardare, vendrá y lo veremos. Amén. Porque aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. ¿No la conoceréis? Abriré ríos en el desierto y caminos en la soledad. Eso dice la poderosa palabra de Dios. Entonces eso a mí me trasnocha, hermano. Eso a mí me impresiona, me llena de gozo, me llena de admiración, se me infla el corazón pensar en la clase de Dios que usted y yo tenemos, en la clase de papá que usted y yo tenemos.
y la clase de poder que tiene nuestro Dios, que aunque nosotros no veamos nada y que aunque las cosas parecen perdidas y aunque las cosas no pintan pero para nada, ahí está Dios obrando, amén. Ahí está el Espíritu Santo de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Ahí está Él, ahí está, calmado, esperando el momento preciso, escúcheme, esperando el momento justo y preciso para empezar a ejecutar, amén. Cuando más tinieblas habían, cuando más desorden había, cuando las tinieblas abundaban y el vacío se apoderaba del universo entero, ahí estaba el Espíritu de Dios, siempre presente. Así como está en tu familia, así como está en tu vida, así como está en todos tus familiares. ¿Cuántos dicen amén? Hoy sí que nos cuesta a veces reconocer la obra de Dios en aquellos familiares que se ven tan reacios, ¿sí o no? Como tan tercos, como, pero es que le he predicado tanto, pero es que le he dicho tanto, pero es que he ayunado tanto, pero es que he orado tanto por él, pero es que le he dicho de una manera, de otra, de buena manera, de mala manera, de todas las maneras le he dicho y no entiende. Él rechaza el evangelio, rechaza la palabra, no sé quién, no quiere entender, etcétera, etcétera. Pero si usted y yo entendemos lo que Dios nos quiere hablar hoy, Él nos está diciendo, ahí, cuando las cosas se ponen más negras, más feas, más desalentadoras, no te preocupes, el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, amén. No te preocupes, ahí está el Espíritu de Dios. Bueno, denle ese aplauso, sin timidez, denle el aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios obrando. Y lo que sacará Dios de esas tinieblas y de ese vacío y de ese desorden será lo que usted y yo ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Lo que Dios sacará, te lo repito porque creo que no me escuchaste, lo que sacará Dios de ese vacío, de esas tinieblas y de ese desorden será algo glorioso que usted no se alcanza a imaginar. ¿Sí? Yo creo que uno ve una cosa de esa y ¿qué va a salir de ahí? A veces uno ve un familiar, a veces uno ve a alguien, tal vez dice que es cristiano, pero es tan desordenado, es tan mal cristiano, comete tantos errores. Ese marido que va a la iglesia, pero todavía le gusta cosas que no debería gustarles, y vemos tantos errores en él, y a veces la esposa se desespera, o viceversa. A veces es el esposo que ve a la esposa como tan desenchufada, como que no entiende, como que es cristiana, pero que ay, Dios mío. Pero no, ahí está el Señor, y de esas tinieblas y de todo lo que estás viendo con tus ojos terrenales, Dios va a sacar una piedra preciosa, amén. Dios va a hacer algo impresionante. Entonces, como dice Efesios 2:1, cuando estábamos muertos, ¿un muerto qué es? ¿Agradable? No, un muerto empieza a descomponerse, ¿sí o no? Estábamos así nosotros, estábamos muertos, estábamos mal, estábamos hediondos, permítame usar esa palabra, en el pecado, en la inmundicia, estábamos muy mal. Pero cuando más mal estábamos, empezó Dios a obrar en nuestras vidas, ¿sí o no? Cuando más mal estábamos, se atravesó el Señor, o más bien se manifestó en nuestras vidas nuestro Señor Jesucristo, y nos abrió el entendimiento y empezó a transformarnos, ¿sí o no? Pero no es que el Señor haya llegado a nuestras vidas ahí, no, Él llegó a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó, Él ya nos había escogido, amén, eso dice la Biblia. Entonces Él estaba ahí y estaba obrando y estaba pendiente y nos estaba cuidando y nos estaba guardando. No sé cómo lo hace, no logro entender del todo, pero ahí estaba. Y llegó el momento preciso en que el Espíritu de Dios empezó a moverse y empezó a poner orden en nuestras vidas, amén. El momento preciso, antes no, antes estaba solamente allí,
reposado sobre la faz de las aguas, moviéndose tranquilo, con cautela, con prudencia, pero en el momento indicado, en el momento preciso, Cristo se manifestó en nuestras vidas y el Espíritu Santo empezó a ordenar nuestras vidas. Amén. Es lo primero que dice la Biblia que hace el Señor en cada uno de nosotros. Es lo primero. Empieza a ordenar, a poner orden. Lea el versículo 3 de Génesis. Ahí en Génesis capítulo 1 versículo 3. Estaba el Espíritu de Dios ahí moviéndose sobre la faz de las aguas. Y entonces llegó el momento preciso donde dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz, ¿sí? Y dijo Dios, es el momento. Antes no lo había dicho, antes estaba todo quieto, pero dijo Dios. Y entonces se ejecutó. Amén. Se ejecutó. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué es lo que Dios trajo primero a nuestras vidas? Luz, ¿sí o no? Porque las tinieblas nos tenían abarrotado a la cabeza, nos tenía cegado el entendimiento, los ojos, en todo nos tenía mal. Las tinieblas abundaban en nuestras vidas. Y lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu fue traer luz a nuestras vidas. ¿Para qué? Para empezar a ordenar las cosas. Usted y yo podemos entrar a un cuarto que está a oscuras. Y usted abre la puerta de ese cuarto que está a oscuras, totalmente oscuro. Y uno se para en la puerta y uno dice: ¿ve? No se ve, ¿sí o no? No se ve nada. Usted no sabe si el cuarto es grande, usted no sabe si está ordenado, si no está ordenado, usted no sabe qué hay ahí, porque hay tinieblas, no se ve nada. Pero cuando se prende la luz, entonces ahí es donde corren los bichos, ahí es donde vemos el desorden, ahí es donde vemos la suciedad. Y cuando Cristo vino a nuestras vidas, yo creo que usted lo experimentó también conmigo. Una de las primeras cosas que uno sentía era una vergüenza. Uno decía: ¿en serio yo he sido así de malo? ¿En serio yo estaba así de mal? ¿En serio? Yo no había entendido, porque uno empieza a entender, ¿sí o no? Porque le prendieron la luz, porque la luz de Cristo vino a alumbrar nuestras vidas. Amén. Y entonces llega la luz a nosotros. Y empezamos a distinguir, y empezamos a ver cosas, y empezamos a ver acá claramente, y empezamos a decir: yo por qué era tan falto de entendimiento, y yo le hablaba a ese pedazo de yeso, y antes es que eso no me hablaba, pero esa vaina no me escucha. Yo ¿qué estaba haciendo yo, Dios mío? Lo entendemos, porque llegó la luz. Versículo 4 dice: y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué más hizo? Y separó Dios la luz de las tinieblas. Escuche, ¿a dónde dice que Dios creó las tinieblas? ¿Cierto que no? Dios no dijo: hágase la luz y hágase las tinieblas. No, Dios creó la luz, ¿sí o no? Científicamente la luz se puede estudiar. La luz tiene propiedades, pero las tinieblas no, porque las tinieblas sencillamente son la ausencia de la luz. Eso es. ¿Sí? Es un resultado de la ausencia de la luz, las tinieblas. Pero la Biblia no dice que Dios haya creado las tinieblas, no. Él creó la luz, pero aquel que desprecia la luz, pues el resultado de la ausencia de luz es tinieblas, como andábamos nosotros en otro tiempo, ¿sí o no? Eso era. Entonces resulta que Dios creó la luz y la separó, puso orden. Diga conmigo: orden. Puso orden. Entonces le dijo: la luz acá y las tinieblas acá, no se pueden revolver. Y versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vaya por favor a 2 Corintios capítulo número 4. 2 Corintios capítulo número 4. Versículo número 6. 2 Corintios capítulo 4 versículo número 6. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? No, diga conmigo: en mi corazón. ¿A dónde resplandeció Cristo?
En tu corazón y en mi corazón. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo el Señor. A través de Cristo, Él fue el que nos abrió la puerta. Por Él es que podemos ser salvos. Por Él es que podemos acercarnos al Padre, ¿sí o no? A través de Él nos alumbró la luz para que pudiésemos conocerle, para que pudiésemos conocer realmente y ver claramente a Dios. Y viendo y conociendo al Señor, podemos ver lo que está mal en nuestras vidas. Amén. Él fue el mismo que creó la luz físicamente hablando en el principio. Él fue también el que hizo resplandecer la luz en nuestros corazones a través de Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ese Dios maravilloso es. En el principio Él hizo. Pero usted y yo sabemos que nuestra vida se divide, así como la historia, así mismo nuestra vida se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí o no? Yo no sé, pero mi vida se divide de esa manera. Antes de Cristo, hasta el año 99, de ahí en adelante es después de Cristo. Ha sido un proceso, ha sido una aventura completa. Una nueva creación, ¿sí o no? Una nueva creación. Él toma nuestro espíritu, lo hace de nuevo, lo renueva y empieza el proceso, empieza a vaciarnos. La Biblia dice: el que ande por el camino de la perfección, este me servirá, ¿sí o no? Ay, la perfección es un camino. Yo no puedo pretender ser perfecto el primer día que entendí y nací de nuevo. No, si antes fue el día que más imperfecto me sentí. Fue el día en que más sucio me sentí delante de Dios. Así como Pedro, ¿lo recuerda? Pedro, primer encuentro con Jesús, y Jesús le pidió prestada la barca. Y le dijo, al ratito le dijo: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro, un pescador experimentado de años, le dijo: maestro, pero ¿qué te pasa, maestro? ¿Qué te pasa, Señor? No sé, no recuerdo cómo le diría, pero le dijo: hemos estado pescando toda la noche y no hemos recogido nada, ya es pérdida de tiempo. Sí, un pescador experimentado. Y Jesús hace el milagro que hace. Y Pedro, al encontrarse con semejante persona de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace es decirle: apártate de mí que soy pecador, ¿sí o no? Ah, la santidad, la gloria de Jesús. Lo primero que viene a mostrarnos es lo que está en desorden, ¿sí? Pero no para aplastarnos, humillarnos y decirnos: uy, qué pecador eres, Héctor, eres una cochinada. No. Él nos muestra cómo está el asunto para que uno diga: ¿cómo? Pero entonces de ahí en adelante empieza a decirle: tranquilo, no se preocupe, ya se hizo la luz en tu vida, vale. De aquí en adelante entonces vamos a separar lo que va aquí, vamos a poner lo que hay. Y es el proceso, poner en orden cada cosa. Es el proceso que usted y yo vivimos todos los días, ¿sí o no? Eso es el proceso de transformación. Pero nacimos de nuevo cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente eso es lo que dice y lo que se refiere a la Biblia allí en Génesis capítulo 1, con lo que estamos leyendo, cuando dice la palabra de Dios: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó Dios en el hebreo es una sola palabra, ¿sí? No dice una palabra para creó y otra para Dios, no. En el original hebreo es una sola palabra que se escribe bará, ¿sí? Así nomás, como suena, bará. Y esa palabra tiene implícito en sí misma que se le atribuye y se usa únicamente para Dios, ¿sí? Ese bará significa creación, significa crear, ¿sí? La acción de crear, pero solamente se le atribuye a Dios. Esta palabra bará se le atribuye únicamente a Dios. Cuando se habla de que algún ser humano, algún hombre creó algo, creó o hizo, inventó, no se usa esta palabra, se usa otra palabra. Esta palabra se usa únicamente para referirse a la acción de Dios, amén. Solamente al actuar de Dios, se le atribuye únicamente a Dios en el Antiguo Testamento. Y esta palabra la podemos encontrar cuando se creó el mundo, lo estamos leyendo. Se puede encontrar en
en la formación del pueblo de Israel también. Cuando Dios habla en Isaías, si usted lo quiere apuntar, Isaías capítulo 43, versículo 1 al 15. Cuando Dios habla y dice: yo creé un pueblo, creé mi pueblo, y habla de crear a su pueblo Israel, usa esta misma palabra bará que usa al inicio. Aquí en el principio creó Dios. Y esta palabra se refiere a la acción divina solo de Dios, que produce un resultado nuevo e inesperado. Escuche. Esta palabra se refiere a eso, a cuando Dios produce un resultado nuevo, ¿sí? Creó, de la nada creó algo, un resultado nuevo e inesperado. En medio de las tinieblas, en medio de la suciedad, en medio del desorden y el vacío, Dios creó la luz. Dios empieza a crear y empieza a formar. Era inesperado, ¿sí o no? Porque no había nada de eso, ni siquiera parecido. No, era inesperado. Y fueron cosas nuevas. Escuche, exactamente eso sucede cuando usted y yo nacemos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando usted y yo nacemos de nuevo, hemos sido fabricados, hemos sido hechos de otra materia prima. Ya no estamos hechos de la materia prima de Adán, que era mentira, engaño, codicia, orgullo. No, ya en Cristo fuimos creados de una materia prima diferente, totalmente diferente, que es la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Amén. Entonces fuimos hechos de nuevo. No somos un remiendo, no lo somos. Dios te hizo de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y nos dio una nueva naturaleza, lo cual supone que para usted y para mí, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debería ser más difícil pecar que vivir en santidad. Digo, porque si ya fuimos formados, si ya fuimos creados del agua y del Espíritu de Dios y de la palabra, conforme a la justicia y santidad de la verdad de Dios, esa naturaleza es la que rige en nuestro ser, ¿sí o no? Entonces se supone que esa naturaleza nos da para que aborrezcamos el pecado y para nosotros sea más fácil vivir en santidad que pecar. Y debería ser así. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa cara yo la entiendo, como ese pensamiento, ese momento de como que es tremendo, porque ese es el cuestionamiento de muchas personas. ¿Por qué si yo nací de nuevo? ¿Por qué si entendí la Biblia? Entonces yo sigo como con cosas ahí, como que no soy capaz con esto, como que no soy capaz con lo otro, como que, ¿qué pasó en mí? Porque el nacer de nuevo es un suceso, pero la santificación es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? La santificación es un proceso que usted y yo tenemos que llevar, y se lleva, como lo dice la misma palabra que estamos usando, proceso, es poco a poco, ¿sí o no? Poco a poco vamos allí, pero a ese proceso se le suman las ligaduras de impiedad, se le suman las herencias de maldición, se le suma a la información genética que recibí de mi padre, de mi madre, de mis antepasados, que les gustaba muchísimo el licor, tal vez alguien dirá por ahí, y entonces ese cristiano todavía con 1, 2, 3 años, no sé, todavía lucha cuando pasa por allí, ve algo que tiene licor tal vez y lo desea, y por dentro siente y dice: no, pero ¿por qué? Bueno, a ese proceso de santificación se le suma entonces la necesidad de permitir que Dios nos haga libre, que rompa todas esas cadenas, ¿sí o no? Que rompa todas esas maldiciones, confesar nuestro pecado, de ponernos en la presencia de Dios, y que todos esos yugos que nos esclavizaban, se rompan de una vez por todas. Y ese camino de santificación es un camino de libertad, amén. Es un camino donde Dios cada día nos va libertando, nos va quitando cosas de encima, porque el espíritu fue hecho de nuevo, pero el alma tiene una información, el alma tiene una base de datos, el alma tiene unas costumbres ya ahí que viene haciéndolas, y entonces el alma está acostumbrada a hacer las cosas de una manera.
Y entonces el espíritu nacido de nuevo tiene que enseñarle al alma a hacer las cosas de una manera diferente. ¿Cuántos lo entienden? Y el alma hay que renovarla totalmente. El espíritu nació de nuevo, el alma hay que renovarla. Hay que enseñarle a hacer las cosas diferentes. Hay que enseñarle a que ya las cosas no se logran con la mentira. Hay que enseñarle que las cosas ya no se logran con la codicia, no se logran por la fuerza, no se logran con la ira, con las malas palabras, con el maltrato. No, así ya no es. Alma, quietica, porque ya ahora somos diferentes. Entonces las cosas se logran es a través de la bondad, las cosas se logran es a través del amor, las cosas se logran es a través del gozo, las cosas se logran es a través de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la fe y de la mansedumbre y de la templanza. ¿Cuántos dicen amén? Ya las cosas no se logran con las herramientas del mundo, de la mentira, no. Ahora somos diferentes. Ahora hay que enseñarle a nuestra alma cómo es que se hacen las cosas. ¿O acaso Pablo no expresaba y no decía, porque lo que quiero hacer esto no hago? ¿Sí? Y por allá en Gálatas también dice, hablando de las obras de la carne, dice, porque el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos dos mantienen agarrados de las mechas en una pelea para que no hagáis lo que queráis. Se lo dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces es el espíritu, el renovado, el nacido de nuevo, el que tiene que fortalecerse cada vez más y someter y enseñarle nuevas costumbres a nuestra alma. Y eso es un proceso, ¿sí o no? Eso es un proceso, pero que tenemos que vivir intensamente en la presencia de Dios. El cristiano que se desconecta de Dios, ese espíritu renovado empieza a debilitarse y el alma empieza a fortalecerse. Y por eso es que vemos todavía, y usted y yo, si fuéramos sinceros, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones y muchas veces usted y yo como cristianos estamos viviendo en la carne. Y estamos razonando y actuando en la carne y no conforme al espíritu. No. Y Gálatas lo dice, usted lo conoce. Manifiestas son las obras de la carne, que son un montón, ¿sí o no? Pero el fruto del espíritu es entonces a veces nos vemos manifestando la ira. ¿Qué es la ira? ¿De la carne o del espíritu? No le dé miedo. ¿Qué es la ira? De la carne. La mentira, ¿qué es la mentira? ¿Del espíritu? De la carne. Entonces a veces nos hallamos como queriendo librarnos del problema diciendo una mentira. Y entonces tenemos que reconocer y decirle, Señor, estoy en la chuleta, estoy en la carne, estoy mal. ¿Pero por qué? Pues porque no estoy alimentando el espíritu. Porque mi espíritu tiene que ser el que esté más gordo, más fuerte, más fortalecido, para poder que logre someter el alma, someter mi alma y enseñarle nuevas costumbres y ponerla a hacer la voluntad de Dios. Pero si mi espíritu no está fuerte, si mi tiempo de oración no es el suficiente, si durante el día mi conexión con Dios es nula, en cambio mi conexión con las redes sociales, con los medios de comunicación, con la publicidad y con todo el sistema que quiere bombardear mi mente y llenarla de basura, entonces si está ahí presente todo el día, pues entonces mi espíritu se va a doblegar ante la carne. Mi espíritu lo va a dominar la carne y el alma, y ahí es donde nos hallamos, en la carne. Por eso es que usted y yo tenemos que asegurarnos de alimentar nuestro espíritu todo lo que podamos. Escúcheme, tenemos que alimentar nuestro espíritu todo lo que podamos. Todo lo que podamos. ¿Me está escuchando? Todo lo que podamos. No desperdicie oportunidad. No desperdiciemos oportunidad. Que hay culto todos los días en la congregación y yo me hallo diciendo, no, yo voy una vez en la semana y el domingo, con eso es suficiente. Pero ¿cuánto el mundo no nos está bombardeando? ¿Sí o no? Pero cuánto la televisión y cuánto las redes sociales y cuánto la música mundana, tal vez en el trabajo, porque muchos, la mayoría trabajan en lugares pues seculares obviamente, y de pronto muchos tienen que soportar la música mundana, la música secular, el lenguaje obsceno, y muchos viven en ese medio y es todos los días. Y a veces ni siquiera oramos, a veces llegamos tan cansados y no oramos. ¿Qué esperanza, sí o no? No,
Vuelvo y le repito, alimentemos nuestro espíritu todo lo que podamos. Y eso se lo digo para mí, para usted, para todo el que nos escuche. Alimentemos nuestro espíritu todo lo que podamos. Escúcheme, usted y yo no escuchamos radio porque sea lo in, porque sea lo de moda, porque me vea bonito escuchando radio. No. Sí, muchos dicen la radio está mandada a recoger, es un sistema arcaico, es un medio de comunicación muy viejo y muchas cosas más. Pero usted y yo escuchamos la radio cristiana no porque sea in o me vea bonito, no, porque yo necesito estar conectado con Dios. Yo escucho prédicas, escucho audios, yo vengo a la congregación cuantas veces pueda, no porque tenga que cumplirle, marcar tarjeta a alguien, no, yo vengo porque yo necesito que mi espíritu esté fortalecido, porque si no mi alma se coge fuerza y me somete al espíritu, y yo no quiero vivir en la carne. ¿Usted quiere vivir en la carne? No, vivimos en el espíritu, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces nuestro espíritu ya fue renovado. Aliméntelo, alimentémoslo, ¿sí o no? Alimentémoslo, démosle comidita, todo lo que más pueda. Eso es como un niño recién nacido, hermano. Eso el pediatra le dice a uno, el médico le dice a la mamá y a uno, mire, eso al recién nacido, eso dele cuando pida, mano. Eso dele, a la madrugada pidió, dele comida, que se infle el muchacho, ¿sí? Bueno, eso tiene un límite. Pero así como el recién nacido, así es el espíritu, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este sistema en el que vivimos, ese sí sabe cómo alimentar nuestras pasiones, sí sabe cómo alimentar nuestra carne, por donde usted vaya, hermano, por donde vaya, por donde sea. Usted va en su carro y usted dice, no, aquí voy con la emisora, sí. Pero resulta que en el camino usted se encuentra quien lo insulta, quien lo cierra, usted se encuentra de todo, y por allá una música así, el otro gritándole groserías al otro, uno llega al trabajo y entonces en el trabajo hay un ambiente también, otro por allá echando madrazos y así, mire, eso es todo el día que el sistema está bombardeándonos a usted y a mí, la mente, la cabeza, con pensamientos fatalistas. Mire, si usted como cristiano, si yo como cristiano, como hijo de Dios, no alimento mi espíritu lo suficiente y nos llenamos de redes sociales y de noticias, ¿sabe qué le aseguro? Que usted un cristiano que me está escuchando por ahí, está tembloroso y está lleno de pánico porque el coronavirus. Y entonces está temblando y entonces ya quiere salir con tapabocas y entonces ve a alguien estornudando y hay poder en la sangre de Cristo. Señor, guárdame, Dios mío, no permita, yo he sido bueno. Y está lleno de pánico, hermano. Y usted le parece exagerado, pero le aseguro que el que se mete y se conecta con eso, los medios de comunicación lo vuelven una nada, hermano. ¿Seguro? Eso es verdad, eso es verdad. Y yo me pongo a mirar, lo tengo que hacer por mi trabajo en la emisora. Yo me pongo a mirar, hermano, por donde usted mire es coronavirus aquí, coronavirus allá, que ya no sé qué, que ya llegó a Estados Unidos, que un chino llegó a Colombia, Dios mío, que está estornudando, ¿entiende? Entonces todo, llegó a Colombia, que está en Cali, que viene para el llano, que cierre la vía, Señor. No. Mire, si nosotros le andamos al sistema del mundo, andamos así, hermano, en la carne. Andamos vueltos nada, hermano. Andamos con miedo, con terror, andamos desconfiados, pensando que nos va a pasar lo más horrible del mundo. Pensamos, pero si andamos conectados con Dios, nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti te patearán. ¿Qué dice la Biblia? Mas a ti no llegará. Salmo 91. No temeremos de mortandad que de día destruya, ni pestilencia que vuele por los aires, ¿sí o no? Entonces nos conviene más alimentarnos de la Biblia, ¿sí o no?
Me conviene a mí más alimentarme de lo que dice la bendita palabra de Dios, que me da seguridad, que me da confianza, que me hace entender claramente que tengo un Padre que está por encima de todo, que está a mi lado, que me ama, que me guarda, a ponerme a llenarme del terrorismo, del fatalismo del mundo. El mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene quien los defienda. Usted y yo tenemos un papá todopoderoso que nos defiende. Ese es lo que usted y yo tenemos que saber. No más. Tenemos que alimentar el espíritu mucho, porque ya nacimos de nuevo, porque ya llegó la luz a nuestras vidas, ¿sí o no? Pues entonces deje trabajar el espíritu, dele comidita. Se lo repito, para mí también, alimentémoslo lo más que podamos, todo el tiempo. Es que ayer fui al culto y ese hermano predicó que se le iban a salir las glándulas. No, yo creo que eso me alcanza hasta el domingo. El domingo vuelvo. No, tengo que tener mi espíritu, mejor dicho, sobrado, porque el mundo sí está empeñado en ponerme patas arriba, ponerme a andar en la carne, ponerme a vivir en incertidumbre, en desesperación, en angustia. El mundo sí está empeñado en eso, y todo el tiempo y todo el día y todos los días lo quiere hacer. Pero si usted y yo, como dice la Biblia, como le dijo Dios a Josué, y meditarás en este libro de la ley de día y de noche, ¿sí? Meditarás en él, le pondrás mucha atención, te esforzarás y serás valiente para ponerlo por obra, entonces harás prosperar tu camino, ¿sí o no? Entonces lo que tiene que estar, la meditación que tiene que estar en mi mente, no tiene que ser cómo hago más plata. No tiene que ser y cómo me cuido del virus. No tiene que ser y cómo hago. No. Tiene que ser meditar en la palabra de Dios. Medite en la palabra del Señor. En su devocional por la mañana, medítelo todo el día. Mastíquelo, así como las vacas. Vuelve y sáquelo y mastíquelo y sáquelo otra vez y reviva ese versículo. Y Señor, enséñame, ¿y qué me quiere decir? Uy, impresionante, lo entendí. Y medite en la palabra de Dios. Porque el enemigo quiere meter en tu mente y en mi mente cosas para que meditemos. Y si logra que meditemos en cosas desfavorables, en cosas terribles, pues entonces se va a apoderar de nuestros sentidos y nos va a poder meter en angustias, en depresiones, en un montón de cosas. Pero si meditamos en la palabra de Dios, entonces nuestra fe va a estar fortalecida y a nuestro alrededor puede pasar lo que sea. Nosotros estamos seguros en Dios, amén. Estamos seguros en el Dios que tenemos, porque Él es bueno, porque Él es mi Padre y me defiende y jamás me hará daño. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Colóquese en sus pies, por favor. Dios es bueno. Cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo he entendido hoy y quiero de todo mi corazón decirte, Padre, guíame y fortalece mi decisión de hoy en adelante, Padre, alimentar mi espíritu todo lo que yo más pueda, Señor. Lo necesito, me conviene, Padre, porque si no, mi alma se apoderaría, mi carne con todas sus pasiones y deseos se apoderaría, Señor, de mi ser y me pondría a pecar, a hacer lo malo, Dios mío, y no lo voy a permitir, dígaselo. No lo voy a permitir, Señor. No voy a permitir que mi vida cristiana sea una vida carnal. Yo quiero, Señor, que mi vida sea una vida en el Espíritu, Señor, sirviéndote a ti, haciendo tu voluntad, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. Que mi vida en el Espíritu no sea solamente en la congregación. No, Señor, no tendría sentido que mi vida en el Espíritu sea en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, donde quiera que yo vaya. Allí yo pueda estar conectado contigo, Señor, alimentándome del Espíritu, para que mi espíritu tome fuerza y empiece a reeducar mi conciencia y empiece a reeducar las costumbres de mi alma, y así pueda vivir una vida en victoria, Señor. Caminar y avanzar por el camino de la perfección, mi amado Dios, porque yo te quiero servir. Dígaselo conmigo: yo te quiero servir, Señor, y te quiero servir en santidad, en obediencia, para tu gloria, Señor. Ya que tú me has hecho nacer de nuevo, ya que tú has hecho no un remiendo de mí, sino una nueva creación, Señor. Entonces yo quiero servirte y quiero servirte bien y quiero proclamar tu palabra y mostrarle a todo el mundo
que tú vives y que me has transformado y que me has cambiado y que me has dado una vida maravillosa, Señor, para que otros glorifiquen tu nombre también conmigo, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Bendícenos, fortalécenos, sella tu palabra en cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Cristo nuestro Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.